Muy buenos días, agradecer a todos vuestra asistencia. Continuamos nuestros webinars de hoy de la mano de Arturo Pastor de Siemens, donde nos va a ofrecer la nueva perspectiva en la digitalización del campo con nuestra tecnología Profinet. Muchísimas gracias, Arturo, todo tuyo. Hola, buenos días, muchas gracias, Mario. Pues empezamos a hablar del tema. Yo dentro de Siemens estoy dentro del departamento de control distribuido. Cuando hablamos de control distribuido en Siemens es SIMATIC PCS7, que como veis en la diapositiva que tenéis ahora mismo, vamos por la versión 9.0, en la cual afrontamos una nueva perspectiva de digitalización del bus de campo con Profinet. Ello implica pues, novedades a nivel de hardware y también de software que nos permite afrontar los retos de la industria de proceso, en la cual normalmente estamos hablando de plantas con un reto de producción durante muchos años. Normalmente suelen ser procesos que trabajan en continuo, no se puede parar y cualquier cambio que tienes que hacer en tu sistema de automatización lo tienes que hacer en marcha. Este tipo de cosas hasta hace poquito con Profinet no era posible, ¿vale? Por eso ha habido que incorporar unas nuevas funcionalidades en nuestros sistemas que nos permitan cubrir esas necesidades de la industria de proceso. Entre otras cosas porque la digitalización lo está cambiando todo. Como bien sabéis, todo el mundo habla de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, en la cual todos tenemos que ir encaminados hacia ello, de forma que vamos a tener que ser más efectivos, más productivos y intentar realizar nuestros desarrollos de ingeniería o de producción con el mínimo coste posible. Para ello, tenemos que afrontar una mejora en la comunicación de nuestros sistemas, ¿vale? ¿Qué nos encontramos a día de hoy? Pues a nivel de empresarial, pues la integración entre los sistemas MES y de gestión de empresa, los sistemas ERP. A nivel de ingeniería, pues eliminar la burocracia de los papeles, ir a una fábrica sin papeles, modelos de digitalización con el Digital Twin, simulación. A nivel de operacional, enjugarlo todo esto. A nivel de servidores, pues cada vez más se demandan sistemas de virtualización, en el cual todas las máquinas que corrían en un sistema de control se aglutinan dentro de uno o varios servidores virtualizados, y sistemas de nube, como llevar todos los datos o los datos que nos interesan de nuestra planta de producción a la nube y gestionarlos de una manera eficaz y eficiente. Para ello, tenemos que mejorar la comunicación entre nuestra parte de lógica, nuestro controlador, nuestro AS, mejorando las redes con la periferia que recoge todas las señales que tenemos a nivel de campo, siendo estas redes cada vez más rápidas, fiables, flexibles y hacerlos de un modo estándar, ¿vale? Común a muchos sectores. A nivel de entradas y salidas, pues el intercambio o el añadir o el quitar o el reponer entradas o salidas estropeadas, habrá que hacerlo de una manera rápida y que sea conectar y producir, plug and produce. Y los dispositivos de campo, que son aquellos que toman todos los valores de nuestro proceso, pues cada vez son más inteligentes, con funciones de autodiagnóstico, y se les tiene que habilitar pues, de funciones de comunicación que permitan que estos instrumentos transmitan toda la información que son capaces de dar a nuestro sistema de control, y que a día de hoy, desafortunadamente, en la mayoría de los sitios esto no sucede. La digitalización comienza a nivel de campo con Profinet. ¿Qué es Profinet? Pues Profinet se basa en el
Industrial Ethernet, el Ethernet industrial. Es un estándar abierto para la automatización. Está dentro de la asociación Profibus y Profinet Internacional. Y a nivel de campo, pues lo hacemos a través del medio que sería Ethernet. Usa TCP/IP y estándar TI, emite comunicaciones en tiempo real, permite la integración perfecta de los sistemas de bus de campo y es un protocolo determinístico. A nivel del estándar Ethernet, pues nos proporciona alta velocidad de datos, digitalización y arquitecturas flexibles. Y a nivel de Profibus, ¿qué incorpora el Profinet? Pues comunicación en tiempo real, alta disponibilidad y diagnóstico. Es un bus determinístico. Entonces, aglutinamos las ventajas del Ethernet industrial y de las ventajas del bus de campo industrial Profibus TP que teníamos a día de hoy. Ambas dos cosas juntas forman parte de Profinet. ¿Qué necesitamos para la industria de proceso? Pues como yo os decía, la industria de proceso es una industria viva, un proceso continuo que empieza con un tamaño determinado y según va creciendo mi planta, pues va aumentando, con lo cual necesitamos que sea escalable. Estamos hablando de máxima disponibilidad, ahí entran sistemas redundantes, entonces necesitamos que esa redundancia sea escalable, poder hacer cambios en caliente, configuraciones en caliente, los sistemas CIR, Configuration in Room, facilidad de uso, que sea plug and produce, el Ethernet a nivel de campo, para una mayor densidad de datos y una integración horizontal y vertical de los mismos, de toda esa instrumentación y todos esos dispositivos que tenemos a nivel de campo, que podamos trasegar la información de abajo a arriba de una forma más fácil y en un tiempo menor. Arquitecturas flexibles. En Profibus EDP teníamos ciertas limitaciones que gracias a Profinet pues las solventamos. Y todo esto con una protección de la inversión. Un sistema que monto hoy, que no se me quede obsoleto en poco tiempo, que vaya creciendo, que lo pueda migrar, que lo pueda ir mejorando según vaya pasando el tiempo y según vayan aumentando los requerimientos de mi planta. Aquí podemos ver a grandes rasgos las diferencias que tenemos entre Profibus DP, que es el bus más extendido a nivel de industria de proceso a día de hoy, y Profinet. Profinet a nivel de industria discreta pues es el estándar, o sea, ya nadie en industria discreta monta sistemas en Profibus DP. Pero cuando se requieren sistemas redundantes, máxima disponibilidad, pues teníamos una serie de cadencias que a día de hoy las hemos solventado. ¿Por qué Profinet? Pues lo vemos, solo viendo la línea de velocidad de datos, pues la diferencia es notable. Pasamos de 12 megabits a 100 megabits, half duplex a full duplex. Y 12 megabits que normalmente lo típico era configurarlo por distancia entre repetidores a 1,5 megabits. En Profinet estamos hablando de que siempre vamos a comunicar a 100 megabits. ¿Vale? Y luego a nivel de topología, en Profibus DP la topología siempre era en línea y si queríamos hacer un anillo redundante, de forma que si se corta la comunicación por un lado podamos seguir comunicando por el otro, nos teníamos que ir obligatoriamente a fibra óptica. En el caso de Profinet es totalmente abierto a todo tipo de topologías, línea, estrella, árbol, anillo, combinaciones entre ambas, bien en fibra o bien en cobre. Pero hablando de Profinet y de alta disponibilidad tenemos que tener claro una serie de conceptos, que es aquellos equipos en Profinet si admiten redundancia o no. Entonces aparece el código S1. S1, cuando tenemos la S es single, que el aparato o el sistema o el equipo es no redundante y que solo puede hablar con un maestro. Por eso el número 1. Cuando son S2, seguiríamos estando hablando de un equipo single, que no es redundante en sí, pero que podría hablar con un controlador redundante.
En ambos dos casos, hasta un máximo de 250 equipos en Profinet. Siguiente paso sería R1. R1 ya es, ese equipo en sí es redundante, por eso tiene la R, y 1 quiere decir que a través de un único interfaz. Entonces, podemos comunicar por dos redes independientes con un controlador redundante, ¿vale? Y habría un tercer caso que sería R2, que ambos dos, o sea, un equipo que tuviese dos cabeceras podría, tanto una como la otra, hablar independientemente con los dos controladores que forman el controlador redundante de forma totalmente independiente. Pero eso a día de hoy no existe. Podemos formar anillo. Hablando de anillo en Profinet, son anillos MRP, Media Redundancy Protocol, ¿vale? En el cual en un anillo en MRP podemos llegar a montar hasta, comunicar hasta 50 dispositivos, ¿vale? Aquí, para hacer un anillo en Profinet, no hace falta que el controlador sea redundante, como veremos en las arquitecturas que vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, necesitamos cambios en caliente. Si añado o quito una tarjeta o una estación por completo de una remota, poderlo hacer sin tener que parar la CPU. Eso es Change in Room, configuración en Room. Cuando cumplimos toda esta serie de escalabilidad en redundancia sin añadir un hardware adicional y alta disponibilidad, pues decimos dentro de Siemens que ese equipo es PA Ready. Está, como mínimo, tiene redundancia S2, admite CIR y puedes formar un anillo MRP. Profinet, facilidad de uso. ¿Por qué? Pues a nivel de ingeniería, pues podemos definir claramente en nuestra red en Profinet e incluso por qué interfaz vamos a conectar los diferentes ramales de nuestra red en Profinet. Definiendo de una manera sencilla nuestra topología y acorde a la configuración que nosotros deseamos. Dentro de Simatic PC7 pues nos incorpora un editor que nos permite ver la topología y, como os decía, definir exactamente en qué bocas vamos a conectar y cómo vamos a conectar nuestros equipos a nivel de bus de campo en nuestra red Profinet. Esto es algo que en ProfiUSDP pues era totalmente impensable. De forma que podemos detectar desde a nivel de ingeniería exactamente qué ramal, por ejemplo, ha habido una rotura de hilo y hemos perdido la comunicación. O en el caso de que se haya ido una remota, pues donde se ha perdido esa comunicación. Profinet es flexible y escalable. Podemos partir con una configuración, una arquitectura pequeñita de entrada, migrarla a una arquitectura más compleja o incluso a una de altas prestaciones, donde entraría pues, redundancia a nivel R1, etcétera, etcétera. Como os decía, siempre con una configuración escalable a nivel de flexibilidad y de disponibilidad de planta. Todo esto pues, nos ayuda a reducir significativamente el cableado a nivel de hilos de cobre que normalmente haríamos en una instalación convencional. E incrementamos la flexibilidad. Aquí, por ejemplo, vemos una arquitectura en la cual tendríamos pues, dos controladores que no son redundantes y entre ellos están comunicados por un anillo MRP en Profinet y tienen en común pues, toda la periferia descentralizada, que la podemos ver aquí en la parte derecha. Y esto es posible, o sea, ambos controladores están compartiendo una misma red en Profinet y asignamos qué dispositivos están comunicados con cada controlador. Aquí vemos marcados con la letra A los que estarían comunicando con el controlador A y cuáles estarían comunicando con el controlador B.
¿Que lo queremos complicar y tenemos largas distancias? Pues podemos mezclar, como se ve aquí, cobre, que sería el cable verde en Profinet, y en amarillo tendríamos Profinet, pero a nivel de fibra óptica. Como veis, gracias a los switches, pues podemos entrar en cobre y salir en fibra óptica, y esto nos permite pues, poder afrontar instalaciones con largas distancias. En cobre la longitud máxima son 100 metros entre estaciones, y en fibra, pues depende del tipo de fibra, pues nos podemos ir a varios kilómetros. En ProfiUSDP pues necesitábamos convertidores de medios para poder pasar de fibra a cobre, y las arquitecturas se nos complicaban, y desde luego el mezclar, como estamos viendo aquí, anillos, estrellas, diferentes, combinar la periferia remota para varios diferentes controladores era totalmente impensable. Hacer un anillo MRP, pues tenemos aquí un controlador no redundante en el cual estamos comunicando las remotas, la periferia, formando un anillo MRP, de forma que si se corta la comunicación por un lado, seguiríamos comunicando por el otro. A día de hoy, un anillo MRP como máximo puede tener 50 dispositivos, ¿vale? Con lo cual, si quisiéramos ampliar, porque se quedara corta nuestra red, pues podríamos hacer este ejemplo de topología. Podríamos hacer 2 anillos en MRP para comunicar más de 50 estaciones. E incluso podemos combinar con arquitecturas en estrella, como vemos aquí. Tendríamos un anillo principal en MRP y luego anillos secundarios en MRP con, como os decía antes, hasta 50 estaciones, y luego podríamos ir añadiendo equipos si así se requiriera. Por ejemplo, suele ser bastante habitual en los CCMs, para poder desconectarlo sin que te dé fallo en un anillo. Normalmente los CCMs se suelen conectar en estrella, ir añadiendo dispositivos hasta un máximo de 250 por interfaz. O sea, dentro del controlador, si tuviésemos doble interfaz, como es en el caso de la familia 400 de SIMATIC, pues podríamos llegar a formar 2 redes con 250 dispositivos hasta un máximo de 500 en ese caso. Aquí entramos en una arquitectura con redundancia de sistema, ¿vale? Con dispositivos que no tienen doble cabecera, pero sí que pueden hablar con controladores redundantes. Entonces, aquí formamos un anillo en MRP, en fibra óptica, salimos de ambos 2 controladores y, como veis, la red es común, y pasamos aquí a comunicar equipos que no son tipo S2, de redundancia S2, como serían estas remotas que tenemos aquí, las CFUs o la T200 ISP. Cuando hacemos un anillo con un controlador redundante, normalmente se suele hacer una arquitectura de Open Ring, anillo abierto, en el cual podemos llegar a conectar hasta un máximo de 250 dispositivos. Lo podríamos llegar a cerrar y formar un anillo MRP, pero el máximo, si recordáis lo que os he dicho antes, estaría limitado a 50 dispositivos. ¿Que queremos ampliar conservando el anillo principal, el Open Ring? Pues como lo que veis aquí. Tendríamos aquí una arquitectura en línea y luego diferentes subredes en Profinet con anillos en MRP o en estrellas. Con lo cual conseguimos una segmentación lógica de N redes. Podría darse el caso de que, como tenemos aquí, si solo hay un anillo, si hay un anillo con un único switch, si este switch falla, pues todo este anillo perderíamos la comunicación. ¿Cómo lo solventamos? Pues lo que aparece en esta tercera causística. Pues ponemos un doble switch, de forma que si cae uno, la comunicación seguiría por el otro y no perderíamos la comunicación dentro del anillo. Y llegamos pues a tipo de redundancia a nivel R1, en el cual
nuestros dispositivos son redundantes, tienen doble cabecera y pueden hablar con un único controlador redundante, formando, como se ve aquí, dos redes en Profinet. Por eso está marcada una en verde más oscuro y otra en verde más clarito. Aquí se ha formado un anillo en MRP con todas estas arquitecturas, con toda esta periferia que es tipo R1. Luego tenemos aquí un anillo principal, llegamos a la parte de la periferia remota en la cual hay dispositivos de nivel de redundancia S2 que necesitamos un switch que nos permita pasar de R1 a S2, lo llamamos Y-switch, y de ahí hacemos una nueva topología en nivel S2, que también se podría hacer anillo, estrella o una topología en línea según nos convenga. Como podéis ver, podemos llegar a un grado de complejidad de red tan lejos como podamos imaginarnos. Cuando estamos hablando de una configuración con un sistema redundante modular a nivel R1, el máximo número de dispositivos estaríamos hablando serían 64 y normalmente hacemos una configuración como la que aparece aquí. Por un lado vamos de arriba abajo, que sería la red en verde clarito, y por el otro lado iríamos de abajo arriba, que sería la red en verde oscuro. De forma que si se cae una estación, esta de aquí en medio, no perderíamos la comunicación con la estación de aquí abajo. Si se caía la estación por completo, ¿vale? Porque siempre seguiríamos comunicando por el otro lado. Esta es una diferencia sustancial con Profibus DP. En Profibus DP siempre se hacía la comunicación de arriba abajo, con lo cual, si se caía una estación por completo en un nivel intermedio, pues todo lo que tenías por debajo, pues perdías la comunicación. Como intercalar equipos redundantes a nivel S2, pues lo que os decía, necesitamos un eSwitch, en el cual nos permite comunicar equipos de perfil S2 con equipos de perfil R1. Y formamos una segmentación de red en la cual ya, pues en este caso, se ha elegido hacer un anillo en MRP. Este Y-switch se podría también redundar, o sea, podríamos poner dos para que no hubiera un único punto de fallo y que perdiéramos la comunicación dentro de este anillo de aquí. Aquí, pues una arquitectura mixta, ¿no? En R1, donde pues tenemos un controlador redundante, uno que no es redundante, comparten la misma infraestructura de red a nivel de comunicar con la periferia que tenemos remota en campo, con un anillo MRP en fibra, y los diferentes dispositivos a los cuales asignaremos con qué controlador, con el redundante o no, están hablando. R1 y S2. Aquí sería incorporando equipos a nivel S1. Equipos de redundancia a nivel S1 solo pueden hablar con controladores redundantes. No es posible... Perdón, con controladores no redundantes. No es posible que un equipo S1 se comunique con un controlador redundante. A día de hoy esto no es posible. No existe un Y-switch que nos permita realizar eso. Profinet, para hacer todo este tipo de comunicaciones, pues necesitábamos switches que nos permitan realizar todo este tipo de arquitecturas, estas combinaciones, este salto de una red perfil R1 a S2, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con la familia Scalance XC200, pues nos permite realizar todas estas configuraciones en Profinet. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí
tiene dos adaptadores de bus que nos permite entrar podría ser en cobre y salir en fibra o viceversa, ¿vale? Para hacer un cambio de medio se suele utilizar este. Y luego, pues el XC200 pues, es este switch que tiene 6 bocas de cobre y luego tiene dos módulos que les podemos poner diferentes adaptadores de fibra, multimodo, monomodo. Tendría que ser siempre Fast Ethernet. En el caso de Profinet no podríamos irnos a giga porque la velocidad máxima son 100 megas y nos permite adecuar nuestra red. Y aquí el XP200 es exactamente igual que este XC200, pero con IP aumentado, IP65, para ser montado fuera de un armario. El eSwitch. El eSwitch, os comentaba, nos permite comunicar equipos de perfil o nivel de redundancia S2 con R1. Aquí tenemos un controlador con una red, con una doble red Profinet R1, y como pasamos a una red Profinet perfil S2, pues con Y-Switch. Este nos permite luego aquí hacer un anillo, o podríamos conectarlos en estrella o en línea, como queramos. Lo más lógico es un anillo, y comunicar equipos de perfil S2. S1 a día de hoy no es posible realizarlo. Controlador, la familia S7400, controlador que nos permite redundancia dentro de Siemens, y para arquitecturas de PC7 la CPU 410, la cual viene con una nueva versión de firmware 8.2 que nos permite realizar pues todo esto que hablábamos en Profinet, redundancia a nivel R1, cambios en caliente, estampación aeroárea, etcétera, etcétera. Todo aquello que podíamos hacer en Profibus y que no era posible hacerlo en Profinet, ahora sí que es posible, pero para ello necesitamos realizarlo con esta CPU, con la 410, con la versión de firmware 8.2. Estamos hablando de periferia con doble cabecera redundante en Profinet. Cuando hablamos de eso, es una nueva periferia que sacamos con esta nueva versión de PC7, la versión 9, que se llama ET200SP-HA, que es una nueva estación de entradas y salidas remotas pensada para la industria de proceso. Y como os decía, puede llegar a tener perfil R1. Podría ser S2 también. Está basada en una alta densidad a nivel de entradas y salidas. Tiene un rango de temperatura ampliado, con lo cual nos permite, su instalación dentro del armario en posición vertical, ya que llegamos de 40 a 70 grados. Podría estar montada hasta 4.000 metros de altitud, con lo cual problemas de calentamiento dentro del armario no vamos a tener. Por eso nos permite montarlo en posición vertical. Podríamos llegar a montar hasta 56 módulos. Con la anterior, lo máximo que llegábamos eran 12, y con una alta densidad de canales. Ahora, a día de hoy solo tiene 16 canales por módulo, pero dentro de poco tendremos 32. Y podríamos ahorrarnos el marshalling y hacer una conexión directa con las bornas de la propia periferia, ¿vale? Tiene disponible el hot swapping, o sea, la extracción y el cambio en caliente, y el CIR o el HCIR, que son la configuración en marcha, tanto para sistemas redundados como no redundados. Adaptadores de bus, igual que los switches que hemos visto antes. Estos adaptadores, en función del adaptador, pues podemos poner que entremos en cobre con conectores con una protección mecánica superior y electromagnética, o, por ejemplo, podríamos entrar en cobre y salir en fibra óptica, o mezclar ambos dos.
También nos permite redundar a nivel de entradas y salidas. Hasta hace poquito, para cuando teníamos una redundancia a nivel de entradas y salidas, esto nos obligaba a usar unas cajas intermedias, que las denominábamos MTA, en la cual llegaba una única señal de campo, por ejemplo, un transmisor de presión, y comunicaba o se cableaba con las dos periferias. Esto a día de hoy se puede hacer en un único módulo gracias a esto que vemos aquí, en el cual los módulos están redundados, llegaríamos de campo directamente con las señales, cablearíamos aquí y nos evitaríamos usar las MTAs, con lo cual ahorramos a nivel de espacio en los armarios y de hardware, porque nos evitamos el poner las MTAs. Ya quiero hablaros de un nuevo concepto que apareció con la versión 9 de PC7, que es la unidad compacta de campo, la CFU. A día de hoy, cuando queríamos comunicar o cablear señales, la arquitectura que nos encontrábamos a nivel de entradas y salidas pues era algo como lo que vemos aquí. Teníamos un controlador central, en este caso no es redundante, Profibus DP, comunicábamos pues toda la periferia, todas las remotas, y de aquí cableábamos directamente las entradas y salidas. Aquí aparecen las cajas de Marshallin, cajas de conexiones, pero bueno, cablearíamos aquí todas las entradas y salidas. O en el caso de que quisiéramos o tuviéramos instrumentación comunicada, como aparece aquí en Profibus PA, pues necesitábamos un conversor de Profibus DP a Profibus PA, unas cajas de distribución de Profibus PA y comunicábamos toda la instrumentación en Profibus PA. En Profibus DP normalmente estamos trabajando a una velocidad de 1,5 megas. El Profibus PA, como bien sabéis y si no os lo digo, es un bus pensado para la instrumentación, es un bus a 2 hilos que alimenta a los dispositivos en campo y también nos permite llegar hasta zona 1 e incluso los instrumentos podrían ya estar conectados en zona 0, zona con riesgo de explosión, zona ATEX. ¿Vale? En Profibus DP podemos llegar como máximo a zona 1. Por eso tenemos que hacer esa transición de Profibus DP a Profibus PA. En Profibus DP simplemente transmitimos señal, no alimentaríamos a los instrumentos. Aquí la instrumentación, la tecnología. Perdón, parece que hemos tenido algún pequeño problema de sonido. Vamos a intentar solucionarlo. Que se ha asentado en los últimos años. Mario, ¿me oís? Sí, ahora sí. Hemos tenido se te ha ido un poco la voz un momentito. ¿Y cuándo se ha cortado? Nada. Han sido unos 15 segundos aproximadamente. No pasa nada. Puedes continuar. Bueno. Con lo cual, nuestro reto pues, es intentar ahorrar toda esta infraestructura que a día de hoy necesitamos poner a nivel de red y de equipos a nivel de campo para comunicar la instrumentación. Incrementando la flexibilidad y la efectividad de la misma. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues la idea es sencilla. ¿Por qué no ahorrarnos todo eso, salir directamente de nuestro controlador en Profinet a unas cajas en las cuales directamente cableemos nuestros instrumentos? ¿Vale? Sí, parece que volvemos a tener problemas de sonido, Arturo.
Disculpad, son problemas ajenos seguramente a Arturo directamente. Vamos a intentar a ver si podemos recuperar la comunicación. Esto es lo que teníamos a día de hoy en Profibus DP, en lo cual teníamos que pasar con un DP PA-Link a Profibus PA, cajas de distribución, montar todo este tipo de cosas, y esto lo simplificamos directamente a una caja. Todo este hardware está simplificado en una caja, en la cual cableamos nuestros dispositivos en Profibus PA, e incluso podemos cablear, como os decía, hasta 8 entradas o salidas digitales, de forma que ahorramos todo ese cableado que hacíamos antes con remotas directamente a campo, que podemos montar esta caja. A día de hoy no es posible que sea montada en zona 1, pero en breve sí que saldrá una versión ATEX y la caja podrá ir montada en zona 1. A día de hoy lo máximo que podemos montar, como toda la familia SIMATIC, es en zona 2 o zona 22, cuando estamos hablando de polvo. Aquí pues un poco de detalle de cómo hacíamos un bus en Profibus PA. Podía ser con anillo o sin anillo, y cómo lo haríamos ahora con las CFOs, con las cajas estas de distribución. Pueden ser montadas en línea, o las podríamos hacer en un anillo MRP, con todo lo que hemos visto de flexibilidad de arquitecturas a nivel de Profinet. En Profibus PA, por ejemplo, no podemos hacer, no es posible hacerlo en fibra óptica. Aquí, al ser Profinet, sí que podría ser en fibra óptica. Con lo cual, la tirada o distancias pues, son muy superiores. Además, tenemos un GSD genérico, y es tan sencillo como conectar los equipos, y la propia caja te da la dirección a los instrumentos. Es algo que es un trabajo que evitamos a nivel de ingeniería y que antes había que tenerlo en cuenta y realizarlo. Incluso a la hora de agregar un nuevo instrumento es tan sencillo como cablearlo, conectarlo, el direccionamiento es automático, toma los datos y a funcionar. Con lo cual, el concepto de conectar y producir pues es más realista. ¿Se estropea uno? Seguramente que no sea de Siemens, pues lo quitamos, ponemos uno de Siemens y sin tener que hacer nada a nivel de ingeniería, seguiríamos funcionando. En un sistema convencional, 420 miliamperios, pues dependemos de los rangos, ¿vale?, que estén ajustados en el equipo. Aquí esto es una comunicación digital, Profibus PA, y si el transmisor de presión nos está dando 1342 milibares, en el control vamos a tener 1342 milibares, olvidándonos de conversiones, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues los beneficios pues son increíbles en todo lo que os he estado comentando en esta pequeña charla. Pues descentralizamos totalmente las señales, incrementamos la flexibilidad, aumentamos la facilidad de uso, conectamos y producimos, y otra serie de ventajas que todo este nuevo hardware, gracias a aumentar nuestro ancho de banda en Profinet, que pasamos del 1,5 megas que comunicábamos en Profibus DP a 100 megas en Profinet, pues nos permite que el trasiego de información a nivel de campo hacia nuestro DCS, y desde el DCS a la nube, si se requiriera, pues es mucho más sencillo. Muchas gracias, y hasta aquí ha llegado mi presentación. Si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias, Arturo. Perdonad y disculpad el pequeño problema que hemos tenido de audio, que se ha perdido por un momento. Ha sido poco tiempo. Si queda sobre aquel punto en concreto alguna duda, pues ya la podemos resolver ahora, o siempre podéis contactar con Arturo o con la asociación. Si hay alguna pregunta, podéis realizarla mediante el chat,
o si no, pues agradeceros vuestra presencia y bueno, encomendaros a los próximos webinars que iremos celebrando. Muchísimas gracias, Arturo, por tu ponencia y te invitamos a que puedas venir a otros webinars. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a vosotros por escucharme. Muy bien, vemos que no hay ninguna pregunta. Terminamos aquí nuestro webinar. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, hasta luego.